Voy a necesitar que salga de la silla. No tengo piernas. ¿Qué exactamente quiere verificar? Sospecha de presencia ilegal. No complique esto. Dallas, Texas. Martes 8:45 de la mañana de un día de noviembre. El cielo estaba gris, bajo, como una sábana sucia extendida de horizonte a horizonte. Una llovizna fina caía sobre el estacionamiento del VA North Texas Healthcare System, el hospital de veteranos más grande del norte de Texas. El asfalto brillaba con esa película de agua que hace que los neumáticos silben al pasar. El olor era a tierra mojada y a gasolina vieja. A esa hora, el estacionamiento estaba medio lleno. Camionetas con calcomanías de unidades militares, sedanes viejos con placas de veterano, alguna van adaptada con rampa lateral. Era un lugar donde los hombres y mujeres que habían dado partes de sí mismos por este país venían a recibir lo que el país les debía. Un lugar, en teoría, sagrado. Agente Todd Branigan, 34 años, 6 años en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Unidad de Operaciones de Campo en el sector norte de Texas. Número de placa federal ICE-7734. Branigan tenía una reputación dentro de su unidad que sus supervisores describían como agresivo pero efectivo, una combinación de palabras que en cualquier otro contexto significaría exactamente lo que suena. Un hombre que rompía reglas y obtenía resultados, y que mientras los resultados llegaran, nadie preguntaba por las reglas. En 6 años había acumulado la segunda tasa más alta de detenciones en su sector. También había acumulado 14 quejas formales, todas de personas hispanas, todas archivadas con la misma nota administrativa. Conducta dentro de parámetros operativos. Esa mañana, Branigan patrullaba el perímetro del VA Hospital. No tenía orden judicial, no tenía autorización del director del hospital, no tenía ninguna base legal para estar ahí. Pero tenía una teoría personal que compartía con sus colegas en los asados de fin de semana. Que los hospitales de veteranos eran imanes para ilegales que se hacen pasar por veteranos para recibir atención médica gratis. Una teoría sin un solo dato que la respaldara. Una teoría que esa mañana iba a costarle absolutamente todo. La camioneta que llamó su atención era una Ford F-150 del 2017, azul oscuro, con una rampa eléctrica en la puerta del copiloto y 2 calcomanías en el parabrisas trasero. Una era la bandera de México, verde, blanca y roja, con el águila devorando la serpiente. La otra era el emblema del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, águila, globo y ancla. Para la mayoría de las personas, esas 2 calcomanías juntas contaban una historia obvia, un mexicoamericano que sirvió en las Fuerzas Armadas. Para Todd Branigan contaban otra, un posible indocumentado usando símbolos militares como disfraz. Lo que Branigan no sabía, lo que su teoría personal jamás le permitiría considerar, era que el hombre dentro de esa camioneta se llamaba Sargento Primero Retirado Raúl Cisneros Herrera. Mexicoamericano, nacido en el Baptist Medical Center de San Antonio, Texas, el 4 de julio de 1979. 22 años de servicio en el ejército de los Estados Unidos, 3 despliegues en Afganistán, 3 corazones púrpura, una estrella de bronce con V de valor, y una amputación bilateral de piernas, ambas cortadas a la altura de la rodilla por un dispositivo explosivo improvisado en la provincia de Kandahar el 21 de marzo de 2018. Raúl Cisneros Herrera había dado literalmente sus piernas por el país que Todd Branigan decía proteger. Y ese único acto de perfilamiento racial en el estacionamiento de un hospital de veteranos, captado por la bodycam de Branigan, por la dashcam de su patrulla, por 3 cámaras de seguridad del hospital y por los teléfonos de 2 enfermeras que salían de su turno, le costaría a Branigan su placa, su libertad, su pensión y cada fragmento de la vida que había construido sobre la base podrida de sus prejuicios. Antes de seguir, una cosa. Si es tu primera vez aquí, suscríbete. Historias como esta necesitan llegar más lejos. Y si crees que quienes sirvieron a este país merecen respeto sin importar el color de su piel, dale like. Porque lo que viene después es difícil de escuchar, pero más difícil fue vivirlo. Raúl estaba haciendo lo que hacía cada martes y jueves a las 8:30 de la mañana, transferirse de su camioneta adaptada a su silla de ruedas. El proceso tomaba unos 3 minutos. Abrir la puerta del conductor, activar la rampa eléctrica del lado del copiloto, deslizar la silla hasta el borde, trabar las ruedas, agarrarse del marco de la puerta con ambos brazos, los mismos brazos que tenían tatuados el escudo del 3er Regimiento de Rangers en el izquierdo y los nombres de 3 compañeros caídos en el derecho, y balancear su cuerpo hasta la silla. Lo hacía solo, siempre solo, no porque no pudiera pedir ayuda,
sino porque la independencia era lo último que le quedaba de lo que fue. Llevaba barba larga, tupida, entrecana, una gorra negra sin insignia, sudadera verde militar desteñida. Si lo mirabas rápido, veías a un hombre hispano en silla de ruedas en un estacionamiento. Si lo mirabas bien, veías las manos de alguien que había cargado un fusil durante 2 décadas. Branigan no lo miró bien. La patrulla de ICE se detuvo a 15 metros de la camioneta. Motor encendido. Branigan bajó. Botas negras sobre el asfalto mojado. El sonido de sus pasos era firme, rítmico, el caminar de alguien acostumbrado a que la gente le tenga miedo. Se acercó por el lado del conductor mientras Raúl estaba a medio camino entre la camioneta y la silla. «Buenos días», dijo Branigan, pero no era un saludo. Era una puerta que se abre para que pase la autoridad. «Documentos. Necesito ver sus documentos». Raúl lo miró desde la silla. Evaluó la situación en medio segundo, un reflejo de combate que nunca se apaga. Vio la chaqueta con las letras ICE en el pecho. Vio la mano derecha de Branigan cerca del cinturón. Vio la actitud. «¿Puedo preguntar por qué?», dijo Raúl, con la voz plana de quien ha recibido órdenes de generales y no se inmuta con un agente de campo. «Operativo de verificación en la zona», dijo Branigan. Una mentira. No había ningún operativo. «Aquí tiene», dijo Raúl, sacando su billetera del bolsillo de la sudadera con movimientos lentos y deliberados, narrados en voz baja por costumbre. «Estoy sacando mi billetera, sin armas, sin movimientos bruscos». Le entregó su licencia de conducir de Texas. Branigan la miró, la giró, la miró otra vez. «Esto no me sirve». «Es una licencia de conducir válida del estado de Texas», dijo Raúl. «Necesito algo más, pasaporte, green card, certificado de nacimiento». «No cargo mi certificado de nacimiento para ir al médico. Nací en San Antonio, soy ciudadano». Branigan entornó los ojos. «Mucha gente dice eso». La bodycam de Branigan, modelo Axon Body 3, serial AX-881204, estaba grabando. La luz roja en su pecho parpadeaba como un corazón mecánico que registraba cada palabra, cada gesto, cada decisión equivocada. La dashcam de la patrulla de ICE, estacionada en un ángulo de 45 grados, capturaba la escena completa. La camioneta azul, la silla de ruedas, el hombre sin piernas, el agente de pie sobre él. Y las 3 cámaras de seguridad del estacionamiento del VA Hospital, cámaras C12, C13 y C14, instaladas para proteger a los veteranos que usaban las instalaciones, grababan desde 3 ángulos distintos lo que se convertiría en la evidencia más devastadora que un tribunal federal en Texas había visto en una década. Branigan dio un paso más cerca. «Esa bandera mexicana en su camioneta, ¿por qué la tiene?» Raúl no parpadeó. «Porque soy mexicoamericano. Mi padre nació en Monterrey». «¿Y la del Marine Corps?» «Porque serví, 22 años». «¿Puede probarlo?» «Estoy en el estacionamiento de un hospital de veteranos. Tengo cita con mi médico a las 9. La gente como usted a veces usa estos hospitales sin tener derecho. ¿Entiende? Tengo que verificar». «La gente como yo», repitió Raúl. «No como pregunta, como registro». «Sí, gente que... Mire, no lo haga difícil». Raúl miró hacia la entrada del hospital. Podía ver la puerta automática de cristal, los letreros azules del VA, la bandera de Estados Unidos ondeando en el mástil a medio estacionar. Esa bandera, la misma bandera que había jurado defender hacía 22 años, con 18 años y las piernas completas. La misma bandera que había visto ondear en Forward Operating Bases en Helmand y Kandahar. La misma bandera que le había dado una enfermera para que la sostuviera mientras lo evacuaban en helicóptero con los muñones de sus piernas envueltos en torniquetes empapados de sangre. Esa bandera. Y debajo de ella, un agente le pedía que probara que tenía derecho a estar aquí. Silencio. Pesado. Como el polvo de Kandahar. Branigan miró la silla de ruedas. La miró de arriba a abajo como si fuera un objeto en una línea de inspección. «Esa silla», dijo, «¿es suya o es del hospital?» «Es mía». «¿Y la discapacidad? ¿Es real o es para recibir beneficios?» La pregunta cayó como una granada sin seguro. Raúl sintió cómo el aire se espesaba entre ellos. Sintió el metal frío de los apoyabrazos de la silla bajo sus manos. Sintió el fantasma de sus piernas, esa sensación que nunca se va.
Ese dolor en miembros que ya no existen. ¿Me está preguntando si mis piernas son realmente... si mis piernas no están? Le estoy preguntando si su condición es legítima. Un IED explotó debajo de mi Humvee en la provincia de Kandahar. Mis piernas quedaron en Afganistán. ¿Quiere que le muestre los muñones? Branigan no retrocedió. Su mandíbula se tensó. Estaba atrapado en ese punto donde admitir el error era imposible, porque significaría que su instinto, ese instinto que lo había llevado a 14 quejas y 0 consecuencias, estaba equivocado. Y Todd Branigan no podía estar equivocado. «Voy a necesitar que salga de la silla», dijo. «No puedo salir de la silla, no tengo piernas. Necesito verificar». ¿Verificar qué? ¿Que no tengo piernas? ¿Quiere que me tire al suelo? No me levante la voz. No le estoy levantando la voz, le estoy haciendo una pregunta razonable a una petición absurda. 2 enfermeras salían del turno de noche por la puerta lateral del estacionamiento. Se llamaban Diana Robles y Patricia Cunningham. Diana, 31 años, enfermera de la unidad de rehabilitación del VUEA, conocía a Raúl de vista. Lo veía cada martes y jueves. Patricia, 44 años, supervisora de turno, había atendido a veteranos durante 15 años. Las 2 se detuvieron cuando vieron la escena. Un agente de ICE, de pie junto a un veterano en silla de ruedas en el estacionamiento del hospital. Diana sacó su teléfono primero. Patricia 3 segundos después. Ambas empezaron a grabar. Branigan vio los teléfonos. Su rostro se endureció. «Señoras, esto es un asunto federal. No pueden grabar». «Estamos en un espacio público», dijo Patricia con voz firme. «Tenemos todo el derecho. Les estoy ordenando que se retiren». «Y yo le estoy informando que no nos vamos a retirar», respondió Diana. Branigan giró de vuelta hacia Raúl. La audiencia lo ponía nervioso, y cuando Todd Branigan se ponía nervioso, no retrocedía. Avanzaba. «Manos en la cabeza», le dijo a Raúl. «¿Qué?» «Manos en la cabeza, ahora». «¿Me está arrestando? ¿Por qué?» «Resistencia a una orden federal y sospecha de presencia ilegal». «Soy ciudadano americano. Soy veterano del ejército de Estados Unidos. No estoy resistiendo nada». «Manos en la cabeza o uso la fuerza». Raúl levantó las manos lentamente. Las puso detrás de su cabeza. Sus dedos se entrelazaron sobre la gorra negra. Las manos que habían disparado un M4 en combate, que habían arrastrado a un compañero herido 200 metros bajo fuego, que habían recibido una estrella de bronce del propio general de su brigada, estaban ahora detrás de su cabeza en el estacionamiento de un hospital, porque un agente de ICE no podía creer que un hombre hispano en silla de ruedas fuera ciudadano. Branigan sacó las esposas. El chasquido del metal resonó en el estacionamiento húmedo. Se acercó por detrás de la silla y le puso las esposas a Raúl. El metal frío mordió la piel de sus muñecas. Las esposas estaban apretadas. Demasiado. «No me estoy resistiendo», dijo Raúl en voz alta y clara, para las cámaras que sabía que existían, para los teléfonos que veía, para el registro que algún día alguien revisaría. «Estoy esposado en mi silla de ruedas. No tengo piernas. No represento una amenaza física. Pido que esto quede grabado». Branigan tomó la radio de su cinturón. «Aquí Branigan. Necesito apoyo en el estacionamiento del VA North Texas. Tengo un sujeto no cooperativo, posible indocumentado, resistencia a verificación». La radio crepitó. «Copiado. Unidad en camino». Diana Robles no esperó. Entró corriendo al hospital. Subió al segundo piso. Golpeó la puerta de la oficina del director del VA North Texas Healthcare System, el doctor coronel retirado James Edward Whitaker. Le dijo 3 frases. «Hay un agente de ICE en el estacionamiento. Tiene esposado a un veterano en silla de ruedas». «Es el sargento Cisneros». Whitaker se levantó de su escritorio antes de que Diana terminara la tercera frase. El doctor Whitaker, 61 años, coronel retirado del ejército, veterano de la tormenta del desierto, director del VA Hospital durante los últimos 7 años, bajó por el ascensor, cruzó el lobby, salió por la puerta principal y caminó con la velocidad furiosa de un hombre que ha visto muchas cosas pero nunca esto. Cuando llegó al estacionamiento, vio exactamente lo que Diana le había descrito. Raúl Cisneros Herrera, esposado, en su silla de ruedas, con un agente de ICE parado junto a él y una segunda unidad de ICE llegando por la entrada del estacionamiento. Patricia seguía grabando. 3 veteranos que llegaban a su cita se habían detenido a mirar.
Uno de ellos, un hombre de 70 años con gorra de Vietnam, tenía los puños cerrados y los ojos húmedos. Whitaker se acercó con pasos largos. Se detuvo frente a Brannigan. «¿Quién es usted?», preguntó Brannigan. «Soy el Dr. James Whitaker, director de este hospital, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, y le voy a hacer una sola pregunta. ¿Sabe a quién tiene esposado?». «A un sujeto que se negó a cooperar con una verificación federal. Este hombre se llama Raúl Cisneros Herrera. Es sargento primero retirado del Ejército. Tiene 22 años de servicio, 3 corazones púrpura, una estrella de bronce con valor. Perdió las 2 piernas en combate en Afganistán. Es paciente de este hospital. Es mentor de veteranos en este hospital. Tiene más condecoraciones que usted años de servicio. Y está esposado. En una silla de ruedas. En el estacionamiento de MI Hospital». Silencio. El tipo de silencio que tiene peso físico. El tipo de silencio que aplasta. El segundo agente de ICE que acababa de llegar, una mujer llamada Agente Sofía Trujillo, 4 años de servicio, se bajó de su unidad, evaluó la escena en 5 segundos y se detuvo. Miró a Brannigan, miró a Raúl, miró las esposas. Miró los muñones de las piernas que asomaban debajo de los pantalones del veterano, y dijo, en voz baja pero audible para la bodycam: «Todd, quítale las esposas, ahora». Brannigan no se movió. «Todd». Silencio. «Quítale las esposas ahora mismo». Brannigan se agachó. Sus manos temblaban cuando giró la llave de las esposas. El chasquido de la liberación sonó como un veredicto anticipado. Raúl bajó las manos. Se frotó las muñecas donde el metal había dejado marcas rojas. Miró a Brannigan directamente a los ojos y dijo, con la voz que solo tiene un hombre que ha visto lo peor de la humanidad y ha sobrevivido: «Perdí las 2 piernas defendiendo el país que usted dice proteger. Y hoy me pregunta si mi silla de ruedas es real. Mis piernas están en Kandahar. ¿Dónde está su vergüenza?». Brannigan no respondió. No podía. La mandíbula estaba suelta, los ojos desenfocados, las manos colgando a los lados como objetos inútiles. El Dr. Whitaker sacó su teléfono y llamó a la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. La llamada duró 4 minutos. Cuando colgó, miró a Brannigan y dijo: «No se vaya a ningún lado. Su supervisor viene en camino, y le sugiero que revise si su bodycam está encendida, porque le aseguro que la mía lo está». Señaló una pequeña cámara en su solapa que el hospital le había proporcionado como parte del protocolo de seguridad del director. Brannigan bajó la mirada a su propio pecho. La luz roja de su bodycam seguía parpadeando. Había grabado cada palabra, cada pregunta sobre la silla de ruedas, cada insulto disfrazado de procedimiento. Todo. El video llegó primero a las redes sociales a través de Diana Robles, que publicó un fragmento de 45 segundos en Twitter con el texto: «Acaban de esposar a un veterano sin piernas en el estacionamiento del VA Hospital de Dallas. ICE le pidió papeles. Tiene 3 Purple Hearts. Este país no merece a sus veteranos». Para la medianoche de ese martes, el clip tenía 4 millones de vistas. Para el miércoles a mediodía, estaba en CNN, MSNBC, Telemundo y Univisión. Para el jueves, el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado había solicitado una investigación formal. La investigación fue rápida y brutal. La oficina del Inspector General del DHS revisó la bodycam completa de Brannigan, 47 minutos de grabación desde que llegó al estacionamiento hasta que su supervisor lo retiró de servicio en el mismo lugar. Revisaron la dashcam, revisaron las 3 cámaras del hospital, revisaron los videos de Diana y Patricia, y revisaron el historial de Brannigan, 14 quejas previas, todas de personas hispanas, todas en zonas cercanas a hospitales, iglesias y escuelas. Encontraron un patrón que los estadísticos del OIG describieron como discriminación racial sistemática con distribución no aleatoria. El 91% de las personas que Brannigan había detenido o interrogado en 6 años eran hispanas, en una zona donde la población hispana era del 38%. La probabilidad de que esa distribución fuera coincidencia, 1 en 1.200.000. Pero la investigación no se detuvo en Brannigan, se expandió. El OIG descubrió que Brannigan no era el único agente de ICE que patrullaba hospitales de veteranos sin autorización. En los últimos 3 años, 47 incidentes similares habían sido reportados en hospitales del VA en Texas, Arizona, California y Florida. Todos involucraban a veteranos hispanos. Todos seguían el mismo patrón. Agente se presenta sin orden, pide documentos, cuestiona la legitimidad del veterano,
y cuando el veterano protesta, lo acusa de resistencia. 47 veces, en 4 estados, sin que nadie conectara los puntos hasta que un sargento sin piernas en Dallas fue esposado frente a cámaras. Todd Branigan fue arrestado 6 semanas después del incidente. Los cargos federales fueron leídos en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas por la fiscal federal adjunta María Elena Sandoval, hija de un veterano de Vietnam, quien pidió al juez que no otorgara fianza citando riesgo de fuga y gravedad excepcional de los cargos. Los cargos: violación de derechos civiles bajo color de autoridad federal. Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 242. Agresión agravada contra persona con discapacidad. Detención ilegal sin probable causa. Conducta indebida de un oficial federal. Falsificación de reporte, porque Branigan había escrito en su informe que Raúl se había mostrado combativo y evasivo, una mentira que la bodycam destrozó en 4 segundos de reproducción. El juicio duró 14 días. El jurado estaba compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, 4 de ellos veteranos de las Fuerzas Armadas. La fiscalía presentó la bodycam, la dashcam, los 3 ángulos del hospital, los videos de las enfermeras, el historial de quejas, el análisis estadístico y el testimonio del Dr. Whitaker, quien declaró con voz de trueno controlado: ese hombre vino a mi hospital a recibir atención por heridas de guerra. Perdió las piernas sirviendo a este país. Y un agente federal lo esposó en mi estacionamiento por el color de su piel y una calcomanía mexicana en su camioneta. Si eso no es una violación de todo lo que juramos defender, entonces no sé qué es. Raúl testificó el 9º día. Entró al tribunal en su silla de ruedas. Llevaba un traje oscuro, corbata negra, y en el pecho, sobre el bolsillo izquierdo del saco, tenía prendidas sus 3 medallas de corazón púrpura y su estrella de bronce. No las había usado en años. Se las puso ese día porque quería que el jurado viera lo que Branigan se negó a ver en el estacionamiento. Habló durante 1 hora y 40 minutos. Contó cómo se alistó a los 18 años porque quería demostrar que un chicano de San Antonio podía servir a su país con el mismo honor que cualquiera. Contó cómo su madre, en Guadalupe, rezaba cada noche frente a una Virgen de Guadalupe con una foto de él en uniforme al lado. Contó cómo el IED explotó a las 11 de la mañana de un día soleado en Kandahar. Cómo vio sus piernas y no las reconoció. Cómo la enfermera del helicóptero le puso una bandera americana en las manos y le dijo: «Aguanta, soldado, te vamos a llevar a casa». Y contó cómo 6 años después, en el estacionamiento del hospital que lo trataba por las heridas que ese mismo país le causó, un agente le preguntó si su silla de ruedas era real. El jurado deliberó 3 horas y 12 minutos. Culpable en todos los cargos. La jueza federal Margaret Ann O'Brien leyó la sentencia 2 semanas después. El acusado, dijo, no solo violó la ley, violó el pacto sagrado entre una nación y quienes la defienden. El sargento Cisneros Herrera no le debía sus papeles a nadie. Este país le debe sus piernas a él. Sentencia: 6 años de prisión federal en la Institución Correccional Federal de Seagoville, Texas. Pérdida permanente de empleo federal. Pérdida de pensión federal. Prohibición de por vida de trabajar en cualquier agencia de cumplimiento de ley a nivel federal, estatal o local. La demanda civil fue presentada por el bufete Garza, Delgado y Asociados contra el Departamento de Seguridad Nacional. Monto: $18.2 millones. El DHS intentó un acuerdo extrajudicial. Raúl lo rechazó. «Quiero que quede en el registro público», dijo a su abogado. «Quiero que cualquier veterano que pase por algo similar sepa que peleamos». El juicio civil terminó en un veredicto a favor de Raúl. $18.2 millones. La cifra más alta jamás otorgada en un caso de discriminación contra un veterano por parte de ICE en el estado de Texas. Todd Branigan ingresó a Seagoville un lunes de abril. Tenía 35 años. Su esposa había pedido el divorcio 3 meses antes del juicio. Se quedó con la casa y la custodia de sus 2 hijos. Branigan vendió su camioneta para pagar parte de los honorarios de su abogado defensor. El resto lo pagó su madre con los ahorros de su jubilación. En prisión, Branigan fue asignado a la unidad de mantenimiento. Limpiaba baños y pasaba trapeador por pisos de concreto 12 horas al día. Sus compañeros de celda sabían quién era. En la cárcel federal, los ex agentes no son populares. Los ex agentes racistas son menos populares aún. Cumplirá su sentencia completa, sin reducción por buena conducta, porque se negó a participar en el programa de reconciliación que le ofrecieron. A los 41 años saldrá sin pensión, sin carrera,
sin certificación, sin familia, y con un nombre que Google vincula a 160.000 resultados, todos contando la misma historia. El agente de ICE, que esposó a un veterano sin piernas. El decreto judicial que surgió del caso Cisneros Herrera versus Department of Homeland Security cambió las reglas del juego. Prohibición federal de operativos de ICE en instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos sin orden judicial específica emitida por un juez federal. Obligación de verificar estatus de ciudadanía antes de cualquier detención, con un mínimo de 2 fuentes de información. Instalación de cámaras adicionales en todos los estacionamientos de hospitales del VA en el país. Y la creación de una línea directa confidencial para que los veteranos reporten incidentes de discriminación por parte de agencias federales. Raúl donó 3 millones de la indemnización al VA Hospital de Dallas para crear un programa de asistencia legal gratuita para veteranos hispanos. Lo llamó Programa Guadalupe, en honor a su madre, que seguía rezando cada noche frente a la misma Virgen, ahora con una foto de Raúl en silla de ruedas al lado de la foto de Raúl en uniforme. El programa atendió a 213 veteranos en su primer año. 41 de ellos habían experimentado alguna forma de perfilamiento racial por parte de fuerzas del orden. 17 no habían denunciado por miedo a perder sus beneficios. Ahora tenían abogados. Ahora tenían voz. Raúl fue invitado a testificar ante el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado. Habló durante 40 minutos. Cuando terminó, 3 senadores lloraban. Uno de ellos, veterano de Irak, se levantó, caminó hasta donde estaba Raúl, se cuadró en posición de firmes y le hizo un saludo militar. La sala entera se puso de pie. El video de ese momento se reprodujo 14 millones de veces. Las estadísticas de incidentes de ICE en instalaciones del FPA bajaron un 78% en los primeros 12 meses después del decreto. Los veteranos hispanos que reportaron sentirse seguros al usar los servicios del FPA subieron del 51% al 84%. Números que antes no existían porque nadie los medía. Números que ahora existían porque un hombre sin piernas se negó a quedarse en silencio. El estacionamiento del FBI North Texas Healthcare System sigue ahí. El asfalto sigue brillando los días de lluvia. Las camionetas con calcomanías militares siguen estacionándose cada mañana. La bandera de Estados Unidos sigue ondeando en el mástil junto a la entrada. Pero ahora hay una placa de bronce junto a la rampa de acceso para sillas de ruedas. Es pequeña, sobria, sin adornos. Dice, dedicado a todos los veteranos que sirvieron a su país y que su país debe servir con la misma dignidad. Programa Guadalupe. Caso Cisneros Herrera, 2024. Raúl pasa junto a esa placa cada martes y cada jueves. No la mira. No necesita mirarla. Él la vive. Le dio las piernas a su país, y su país le pidió papeles en la puerta del hospital que le debía la vida. Hay heridas que ningún gobierno puede curar. Pero la justicia, cuando llega, cuando de verdad llega, puede al menos reconocer la deuda. Y a veces, eso es suficiente para seguir rodando hacia adelante. Si crees que quien arriesga su vida por un país merece respeto sin importar su apellido, su acento o el color de su piel, suscríbete y comparte esto. Porque cada vez que esta historia llega a alguien nuevo, el silencio pierde terreno. Y si conoces a un veterano que ha pasado por algo parecido, que lo sepa. No está solo. Y su historia también merece ser contada. Déjala en los comentarios. Y la próxima vez que veas una silla de ruedas en un estacionamiento de hospital, recuerda, no sabes qué guerra peleó esa persona para llegar ahí. Mañana traemos otra historia que demuestra que la dignidad no se negocia, no se pide y no necesita mostrar documentos.